vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca. Caracola terrestre, en ti la tierra canta, en ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye como tú lo deseas y hacia donde tú quieras. Márcame mi camino en tu arco de esperanza y soltaré en delirio mi bandada de flechas. En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla y tu silencio acosa mis horas perseguidas y eres tú con tus brazos de piedra transparente donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida. Oh, tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Estamos nuevamente con ustedes con un programa más y con toda la satisfacción que nos da el preparar estos trabajos que estamos seguros serán del agrado de todos ustedes. De todas formas, siempre contamos con la sugerencia y con todos los comentarios que ustedes nos van haciendo a través de nuestros programas. Y vamos haciendo y forjando las bases para los programas futuros. Entonces, hoy, como habrán visto, se abrió un poema que lo recita, como siempre, Joan Mora y que es de nuestro Pablo Neruda. Este es el poema número 3 de Pablo Neruda. Entonces, vamos a dar inicio al programa en el día de hoy. Y tenemos un programa muy variado, muy interesante. No voy a tomarme más tiempo. Voy a comenzar. Y voy a comenzar con la historia del merengue. Esto es nada más y nada menos que la República Dominicana. La música de la República Dominicana se refiere a las manifestaciones musicales populares, tradicionales o folclóricas de las orientadas a la descripción del pueblo. Sus temas, bien definidos, así como una clara influencia externa, entre ellas la música española, la africana, y en menor medida elementos musicales indígenas, en los aspectos rítmicos, tonales y armónicos. En sus orígenes fue interpretado solamente con guitarras. Años más tarde, las guitarras fueron también sustituidas por el acordeón, conformándose junto con la güira y los tambores la estructura instrumental del conjunto de merengue típico. Este conjunto de 3 instrumentos representa la síntesis de las 3 culturas que conformaron la idiosincrasia de la cultura dominicana. La influencia europea viene a estar representada por el acordeón, la africana por la tambora o tambor de parches, de 2 parches, y la taína o aborigen por la güira. La época gloriosa denominada como los años dorados del merengue fue durante la década de los 80, en la que se destacaron artistas como Sergio Vargas y Wilfrido Vargas. Pero más allá, la música de República Dominicana supone una muestra de la convergencia de varias culturas, un mestizaje que entra por los oídos. ¿Cómo nace el merengue dominicano? Este es un punto interesante. Se discute aún este origen del merengue
y entre las opiniones diferentes acerca del tema, encontramos que su origen y aparición se pierde en la bruma del pasado, según dijo Julio Alberto Hernández. Nació con carácter de melodía criolla tras la batalla de Talanquera, donde triunfaron los dominicanos, y esta es la opinión de Rafael Vidal. Y también, según Fradique Lizardo, parece ser que el merengue aquí se va desprendiendo de una música cubana llamada upa, una de cuyas partes se llamaba merengue. La upa pasó a partir de ese momento, que tuvo muchísimos detractores. A principios de la década de 1850 se desató en los periódicos de la capital dominicana una campaña en defensa de la tumba y en contra del merengue, que reflejaba el auge que iba adquiriendo el merengue en detrimento de esta última. Don Emilio Rodríguez de Morici dice, y cito: los orígenes del merengue siguen pues en la niebla. No parece que pueda atribuirse al origen haitiano. De haber tenido esa oscura procedencia, no habría gozado de boga alguna en 1855, época de cruentas luchas y repudio contra Haití. Después de que la isla habría logrado la independencia de este vecino país, ni los que en ese años repudiaban al merengue habrían dejado de señalar la procedencia tal como suficiente motivo. Del merengue de salón, y esto tocado por bandas grandes, ya en una forma mucho más profesional, al estilo más folclórico del perico ripiao, que eso es una forma también que fue llamada es evidente que ocurrió una síntesis de estos estilos diversos, la cual creó una forma estándar que se unió a las influencias apropiadas de su competidor principal, que era la salsa. Las figuras importantes en la evolución del merengue incluyen a Johnny Ventura, Cuco Baloy, Cheche Abreu, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona. Todos estos son conocidísimos en el mundo de Hispanoamérica, porque han llevado esta música y el merengue a todos los rincones del mundo. En estos días, todos aquellos que desconocen el origen del merengue, les sería muy duro de creer que el merengue en sus principios haya pasado por las mismas discriminaciones que tuvo que pasar la bachata. La estructura musical del merengue, en la forma que se puede considerar más representativa, consta de paseo, cuerpo o merengue y jaleo. Son los pasos que más o menos tienen esta terminología para describirlos. Se le quiere atribuir a Emilio Arte erróneamente el haber agregado el paseo al merengue tal como existía en su época. Las formas literarias que acompañan al merengue son las más comunes dentro del arte popular: la copla, la seguidilla, la décima, apareciendo apareados de vez en cuando. Desde el principio, el merengue se interpretó en los instrumentos que poseía el pueblo y que les eran más fáciles de adquirir: la bandurria dominicana, el 3, el 4. A fines de siglo hizo su entrada por el Cibao el acordeón diatónico de origen alemán, que por su fácil manejo desplazó la bandurria. Rechazo inicial y aceptación posterior. A pesar de su auge entre las masas populares, la clase alta no aceptó el merengue por mucho tiempo, por su vinculación con la música africana. Otra de las causas que pesaron sobre el repudio fueron los textos literarios, y este yo creo que fue el aspecto fundamental del rechazo en sus orígenes,
porque los textos literarios que los acompañaban generalmente estaban subidos de tono, o sea que se utilizaban palabras, incluso gestos que no venían de acuerdo con lo que la sociedad esperaba en aquellos momentos. Por el sabor de su ritmo, el baile se habría adueñado del Cibao, donde se hizo fuerte a tal punto que hoy día se asocia esta región como la cuna y origen del merengue. A principios del presente siglo, músicos cultos hicieron una gran campaña para la introducción de esta danza en los salones y lo lograron. Es muy popular en Hispanoamérica, donde es considerado junto con la salsa como uno de los grandes géneros bailables que distinguen el gentilicio latinoamericano. Hay un merengue que es uno de los más tradicionales y mucho más conocido y se llama Caña Brava. Vamos a escucharlo. Caña Brava es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue Caña Brava es muy bueno de bailar. ¡Wow! Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava. Mira, dame un gajo de tu caña. Mira, dame un gajo de tu caña. Yo voy a montar molino en la carretera. Voy a montar molino en la carretera. Oye, pa' moler mi caña cada vez que quiera. Pa' moler mi caña de 7 maneras. Caña dulce, caña brava, caña dulce. De tu caña, hay otro cajito de tu caña. Voy a poner un molino en la carretera, voy a poner un molino en la carretera. Vamos a leer mi caña cada vez que quiera, vamos a leer mi caña cada vez que quiera. Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava. Bien. Yo espero que les haya gustado. Ahora le dejo el micrófono a nuestra querida Aurea y más adelante pues vendrá María Josefa para traernos la participación que tienen en esta lectura. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Hoy les traigo con mucho placer a Costa Rica y la historia de su música. La música costarricense, como es el caso de la mayoría de las manifestaciones culturales del país, es una mezcla de ritmos que llegaron de muchas partes del mundo. Dada la conformación etnológica de Costa Rica, una serie de ritmos han confluido y se han ido fusionando para dar origen a unas nuevas expresiones musicales de carácter autóctono. Se reconocen en ellas influencias españolas, antillanas e indígenas, y con el tiempo ha recibido también aportes de otras regiones de Europa y América Latina. La música folclórica costarricense se produce en 4 zonas específicas del país. Sin embargo, cabe mencionar
que cada provincia es autónoma, por lo que cuenta con su propia idiosincrasia. Además, la música amerindia está presente en las diversas zonas y complementa la cultura nacional. Costa Rica formaba parte de Guatemala. Ambos, que hoy en día son países, forman parte de una sola nación dependiente de España. Fue para el año 1821 que Guatemala toma la decisión de separarse del Estado español, con lo cual le cedió a Costa Rica su inminente independencia. La innovación musical, sentado justo en el medio de América Central y encajonado entre focos de innovación musical como México, Colombia y el Caribe, no hace falta decir que las calles de Costa Rica siempre están llenas de buena música. Esto no quiere decir que Costa Rica no haya hecho contribuciones propias. Sin embargo, sus tradiciones populares indígenas son a la vez colorido y animado. Costa Rica ha hecho sus contribuciones a la música del mundo. Así, sin embargo, su música popular nativa todavía se puede escuchar en los pueblos de todo el país y con frecuencia va acompañada de bailes tradicionales. Este género se nutre de muchos orígenes diferentes para crear el sonido que tiene hoy. Los indígenas habían estado haciendo música en la zona desde hace miles de años y habían desarrollado sus instrumentos y escalas. Cuando llegaron los españoles, que trajeron sus tradiciones musicales e introdujeron varios instrumentos nuevos, mientras que los inmigrantes posteriores de otro país europeos también contribuyeron a la mezcla. La influencia final que ayudó a desarrollar el sonido de la música de Costa Rica venía de la población africana, y esto afectó los ritmos de entrada en particular. Estos diferentes elementos se pueden ver en la diversa selección de los instrumentos utilizados en la música popular de la nación. La ocarina, quijongo, un instrumento de cuerda como de arco, y una versión nativa del oboe. Todas son anteriores a la llegada de los españoles y todavía se utilizan hoy en día. La guitarra, el acordeón e incluso el violín son factores importantes de la música de Costa Rica, al igual que una gran variedad de instrumentos de metal. Otros aportes africanos incluyen varios tipos de tambor y la marimba. Por ejemplo, la música del Valle Central tiene formas musicales e instrumentos de influencia europea, como el acordeón, la trompeta, el bajo, el saxofón y los timbales. Entre los ritmos más importantes resaltan el vals costarricense, la jota, la mazurca y la polca, introducidos por los diversos europeos llegados desde la colonia y que era representativo de las clases altas de Cartago y San José. La música costeña puntarrenense tiene sus orígenes en la mezcla de ritmos criollos como el tambito generaleño y la cumbia colombiana. Puntaremos, puerto y ciudad costera, recibió durante la colonia influencia tanto del virreinato de Nueva España como el virreinato de Nueva Granada. Entre los ritmos, el más distintivo es la campera, ritmo alegre que se toca con guitarra. Mientras que la música popular de Costa Rica es bastante similar en todo el país, hay variaciones regionales.
La provincia de Guanacaste es uno de los puntos calientes musicales del país y gran parte de sus canciones tradicionales fueron diseñados con el baile en mente. Se basa en la interacción entre las trompetas y la marimba para crear un sonido estilo vivo, casi marchando banda. Un género musical final que tiene una larga historia en Costa Rica es la música clásica. Aunque lejos de las orquestas de Europa, la élite de Costa Rica lo vio como una manera de conectarse con el mundo exterior y se les permitió demostrar su sofisticación cultural. Hay varias orquestas y grupos de ópera dentro del país, así como los grandes teatros. La música de Costa Rica cuenta con una rica historia musical. Es un algo que muchas personas no conocen. El calipso de Costa Rica es uno de los estilos musicales más reconocidos originarios de este país, junto con la soca, la salsa, el merengue y la cumbia. Hoy día, los artistas más famosos de Costa Rica han logrado ganar fama internacional y llegar a un público fuera del país. Por ejemplo, el autor Debbie Nova es quizás el más famoso y sus baladas pesimistas han visto su nominado a 6 premios Grammys. Bueno, hasta aquí mi aportación de hoy para nuestro programa Literatura Visión. Los invito a todos a que escuchemos unas de sus baladas costarricenses. Veamos. Yo no quiero darte más dolores de cabeza, ni mirar la cuerda como se tensa, y ni mucho menos ser tu parte negativa, cuando tú me has dado tanta alegría. Y no puedo decirte que te vayas o te quedes, pero si te quedas te lo voy a agradecer, porque yo no lo sé. Lo que haré si me faltas tú, lo que haré, todo se me viene abajo, solo con pensarlo se me nubla la razón. Si quieres decir adiós, dímelo ahora, tal vez será mejor. Si ya no nos queda nada por qué luchar, cuando ya nada será igual. Buenas tardes, queridos amigos. Recibo el micrófono de mis compañeras para comenzar con la temática del día de hoy. Historia de la música chilena. Violeta Parra, un ícono de la música folclórica chilena. Fue una artista, música, compositora y cantora chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Su contribución al quehacer artístico chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno, y las manifestaciones constituyentes del folclore
de Chile y América Latina. Violeta Parra fue hija del maestro de escuela y músico, guitarrista y violinista Nicanor Parra Alarcón y de la modista, tejedora y cantora campesina Rosa Clarisa Sandoval Navarrete. Tuvo 8 hermanos, entre ellos el poeta y escritor antipoeta Nicanor Parra, que ya fue presentado en Literatura Visión del pasado mes de enero por nuestro asesor cultural y miembro de honor de la ANLMI, doctor Alberto Ambrogio, en su segmento sobre poetas homenajeados de Chile. A principios de la década de 1950 comenzó su extensa labor de recopilación de tradiciones musicales en diversos barrios de Santiago y por todo el país. En estas andanzas conoció a diversos poetas, incluyendo a Pablo Neruda y a Pablo de Roca. Su hermano Nicanor la estimuló a asumir con personalidad propia la defensa de la auténtica música chilena, en contra de los estereotipos que hasta ese momento se manejaban. Es así como su repertorio, hasta entonces basado en boleros, cantos españoles, corridos mexicanos y valses peruanos, pasó a las canciones más tradicionales del campo chileno, que le permitieron descubrir los valores de la identidad nacional como ningún otro artista lo había hecho antes. Esta labor de recopilación quedó plasmada en más de 3.000 canciones reunidas en el libro Cantos Folclóricos Chilenos y sus primeros discos en solitario editados por MMI Odeón. Además, su actividad artística se versificó. Trabajó en cerámicas, pinturas al óleo y arpilleras, que presentó en las 2 primeras ediciones de la Feria Chilena de Artes Plásticas en 1959 a 1950. Trabajó un tiempo en museos de arte popular y folclórico que ella misma fomentó a crear en la Universidad de Concepción. En 1964 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer individualmente una serie de arpilleras, óleos y esculturas en alambres en el Museo de Artes Decorativas del Palacio del Louvre, en una muestra titulada Tapices de Violeta Parra. También se escribió el libro Poesía Popular de los Andes, y la televisión suiza filmó el documental Violeta Parra, bordadora chilena. En diciembre de 1965 instaló una gran carpa con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica, junto con sus hijos Isabel y Ángel. Pese a su sueño de convertir la carpa en su referente para la cultura de Chile, donde instalar su Universidad Nacional de Folclor, realizar cursos de folclores chilenos durante el día y una peña en la noche. La respuesta no fue muy motivadora y el público no la apoyó. El final de su relación con Gilbert Fabré, quien se marchó a Bolivia en 1966, fue cuando al ir a verlo a Bolivia lo encontró casado. Según Margot Loyola, Violeta Parra le habría dicho a uno: comadre, tienes que decidir el momento de su muerte. Yo decidiré el momento en que quiera morir. Después de al menos 3 intentos fallidos en 1966 y 1967,
había ingerido barbitúricos e intentado cortarse las venas. Se suicidó de un disparo en la cabeza a los 49 años en su carpa de la Reina de 5 de febrero de 1967. En su última carta, dirigida a su hermano Nicanor, escribió, entre otras cosas: yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Cuando se enteró de su muerte, Pablo Neruda expresó: de cantar a lo humano y a lo divino, voluntariosa hiciste tu silencio, sin otra enfermedad que la tristeza. Póstumamente se le otorgó la medalla Gabriela Mistral en 1998. Se sabe que fue con la colaboración de sus hijos Isabel y Ángel y del músico uruguayo Alberto Zapicán. Violeta había preparado el discurso que se transformó en las últimas composiciones, y 1966. Se trata de un álbum que presenta lo mejor de su obra. Este grupo de canciones fue una especie de epitafio adelantado, un disco de canciones tan intensas y contradictorias como su vida. La primera canción de este álbum, Gracias a la vida, la canción cuenta con un acompañamiento de charango y percusión. Se dedica a agradecer la existencia por las diversas bendiciones que ha recibido: la vista, la audición, el lenguaje, la marcha, el corazón y finalmente la risa y el llanto, que forman, según reconoce, la materia prima de su propio canto. Gracias a la vida, un himno a la existencia, resulta paradójica que su autora se suicidara un año después de haberla escrito. Otros críticos de su obra perciben en la letra el reflejo de un estado de ánimo depresivo y una canción de despedida. La canción ha sido considerada una de las más importantes de la música en idioma español y se le ha calificado como un himno humanista, obteniendo el permanente reconocimiento de la crítica y el público como una obra profundamente humana y universal, más allá de su popularidad transversal. Fue la canción de inspiración folclórica chilena de Violeta Parra, una de las artistas que sentó las bases del movimiento artístico conocido como la nueva canción chilena. Vamos a escucharla. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando, gracias a la vida. En algunos momentos de nuestras vidas tratamos de hacer las cosas, y en este caso cuando trabajamos para Literatura Visión, cuando trabajamos para la academia, tratamos de ser lo más responsable posible y tratamos de ayudarnos unos a otros en el grupo que componemos acá en el estado de New Jersey, y no solamente aquí, sino a veces en diferentes países nos ponemos de acuerdo y trabajamos conjuntamente, porque la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y Literatura Visión son dos puntos que se distinguen uno de otro, se juntan uno con el otro, y en definitiva los dos son uno. Pero yo quiero hoy disculparme, porque dentro de Literatura Visión, la directora, que es la señorita Alexandra Ruiz, una persona con mucho talento, que ha creado este programa precisamente para todos ustedes, con una gran idea sobre lo que es la enseñanza de lo que es la cultura, cómo llevarla, cómo mostrarle al mundo un aspecto cualquiera que sea, en este caso la literatura. Entonces ella ha ideado este programa y lo dirige, pero yo soy la coordinadora, la que se pone en contacto con ustedes lo saben, la que les pide el video tal o más cual, la que les dice qué día vienen, qué día no vienen, en fin, yo coordino ese trabajo. Y soy también la encargada de distribuir este material, pasarlo a Alexandra, para que ella entonces haga y produzca con su equipo el programa que le lleva adelante cada lunes. Entonces, pero tengo que dar una explicación, porque he tenido algunas dificultades personales que me han superado el control que uno debe tener, y he perdido un poco mi profesionalismo, si es que en algún momento lo tengo, y he cometido un error grande en el programa del 21 pasado, y se trata de la presentación del doctor Luis Alberto Ambrogio, que trajo el segmento, a su segmento trajo el autor Pablo Antonio Cuadra. Mi labor era la de preparar aquellas presentaciones y enviárselas a la señorita Alexandra. Desafortunadamente, el error mío fue confundir los archivos y le envié un archivo que estaba equivocado, o sea, que ya había sido utilizado la semana anterior cuando él trató el tema de Claribel Alegría. Yo pido mil disculpas, especialmente al doctor, que tanto él ha trabajado cuando viene a Literatura Visión, dispone de un tiempo muy importante para él lo quiere compartir con ustedes, y viene con la confianza que su trabajo va a estar bien preparado, bien presentado. Y en este caso yo he tenido la mala suerte de cometer un error y quisiera solucionar. He hablado con Alejandra y le he pedido por favor que repitamos el segmento que el doctor preparó con tanto amor la semana pasada, y vamos a poner ese nuevo programa en este día. Vamos a poner el mismo segmento ya correctamente, con las presentaciones que incluye al autor Pablo Antonio Cuadra. Pedimos disculpas, pido disculpas al doctor, y pido disculpas a ustedes, a nuestro público, que esperan siempre lo mejor, y en este caso no fue posible por un error. Muchísimas gracias, lo lamento, y bueno, aquí está nuevamente el segmento del doctor Luis Alberto Ambrogio con su poeta Pablo Antonio Cuadra,
es ganador de algunos premios de Nicaragua. Adelante, corre video. Hola. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, bien. Qué bueno. Feliz. Feliz, ¿verdad? Así es. Qué bueno, eso es excelente. Entonces, seguimos con los poetas de Nicaragua. Y tenemos, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hoy voy a hablar de Pablo Antonio Cuadra, uno de los poetas más importantes nicaragüenses de esta época. También lo fueron, por supuesto, Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, pero Pablo Antonio Cuadra también es destacado. Como los poetas anteriores, quiero decir que van a ver en la presentación fotos mías con ellos que significan momentos que compartimos, etc. Pablo Antonio Cuadra lo conocí en Estados Unidos en un encuentro de estudios latinoamericanos. Es un gran poeta, además históricamente la familia de Pablo Antonio Cuadra ha estado ligada tanto a la política como a la literatura y poesía nicaragüense. Por ejemplo, su tío abuelo Vicente Cuadra fue presidente de Nicaragua entre los años 1871 y 75. Y son primos suyos Ernesto Cardenal, de quien, por supuesto, recién hablamos en el primer segmento de este mes, y Joaquín Pasos Argüello, que es también un poeta sumamente importante. En el año 31, Pablo Antonio Cuadra, junto con José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos y otros escritores, todos estudiantes del Colegio Centroamérica, fundaron en Granada el movimiento literario denominado Vanguardia, que procuraba innovar o liberar la cantidad de reglas y que estaban establecidos por los movimientos anteriores, sobre todo el modernismo, etc. Pablo Antonio Cuadra tuvo una gran vida cultural, literaria. Él políticamente se opuso, por supuesto, a la intervención de Estados Unidos y apoyó al guerrillero Sandino en la década de los 30, y también llevó más adelante a abogar de manera franca y directa por los pobres de Nicaragua y, por supuesto, en contra del régimen de Somoza, por lo cual fue encarcelado y luego se exilió en varios países, México, España, Costa Rica. Él lo ingresan en la Academia Nicaragüense de la Lengua en el año 1945, y tiene muchísimas actividades de este tipo. Fue el director del diario La Prensa en Nicaragua, del suplemento cultural, por muchísimos tiempos. Fue incluso codirector del diario, junto con su primo, que era Pedro Joaquín Chamorro, quien fuera asesinado precisamente por la dictadura somocista en 1978. También formó parte, por ejemplo, en España del Premio Cervantes, cuando se lo otorgó, del jurado, cuando se lo otorgaron a María Zambrano. Y fue nominado también al Premio Nobel de Literatura, aunque no se lo otorgaron. Tuvo una serie de doctorados honoris causa y muchos premios también por su poesía. Es una obra abundante que no voy a mencionar porque realmente nos llevaría todo el tiempo de este segmento. Pero sí voy a compartir algunos aspectos de un trabajo que hice sobre él titulado Convergencias y divergencias entre Rubén Darío y Pablo Antonio Cuadra. Con Rubén Darío cerraremos este mes de segmentos sobre la poesía nicaragüense y sus destacados poetas y premiados poetas.
Con Rubén Darío, que obviamente su vida va desde el año 1867 a 1916, y Pablo Antonio Cuadra, que nace en 1902 y muere en el 2002, con él coinciden y son distintos en aspectos fundamentales de su creación literaria. Además de sus entrecruces literarios, las inseminaciones darianas como precursor de las expresiones y preocupaciones culturales de Pablo Antonio Cuadra, por ejemplo, el ser nacional, la simbiosis con la naturaleza y raíces nicaragüenses, el hispanismo, el cristianismo, catolicismo, como referentes identitarios y culturales, temas que analizo yo en detalle en este artículo y que están estrictamente, en los cuales están ellos estrictamente entrelazados. Estos ejes discursivos realmente coinciden, a pesar de que su estilo, su forma de expresarse obviamente es diferente, dado que Pablo Antonio Cuadra tenía la libertad de la vanguardia, y por el otro lado, digamos, Darío pues estaba encuadrado en el modernismo. De hecho, Federico Dionís sostiene que la vanguardia lleva a consecuencias últimas principios del modernismo. Sin discutir por el momento estos encasillamientos, pensamos como Carlos Tunerman Bernheim en un Rubén Darío que impregna todo el siglo XX de Pablo Antonio Cuadra y otros escritores, y es un puente hacia el siglo XXI. Ya lo dijo Borges: cuando un poeta como Darío ha pasado por una literatura, todo en ella cambia. Afirma el mismo Pablo Antonio Cuadra, dice: en 1929 fundamos en Granada un grupo de poetas, el movimiento literario que se llamó Vanguardia. Nos propusimos dos metas aparentemente contradictorias. Una, abrirnos y asimilar las nuevas corrientes de la literatura de vanguardia del mundo, y segundo, buscar y afirmar nuestra identidad nicaragüense. El primer objetivo era parte de nuestra herencia de Rubén Darío. Continuábamos su obra de desprovincialización y universalismo. El segundo era una necesidad de pueblo joven que se volvió perentoria para nuestra generación, porque por estos años Nicaragua fue víctima de una intervención extranjera. El movimiento de vanguardia nicaragüense fue, en resumen, una doble búsqueda de novedad y de raíces. Bueno, es muchísimo lo que podría hablar de Pablo Antonio Cuadra, de su poesía, etcétera, y ciertamente sus relaciones no solo con Darío, sino con muchísimos otros escritores. Lo que sí quiero destacar es Rubén Darío, como Pablo Antonio Cuadra, a pesar de la diferencia formal, se unieron en el discurso y escritura identitaria, contribuyendo a la definición y conformación de la identidad nacional, un concepto siempre dinámico, en continuo movimiento y construcción, con sus textos magistrales sobre los grandes temas del ser nacional, de la simbiosis con la naturaleza y raíces nicaragüenses, incluyendo lo indígena con el hispanismo y cristianismo, catolicismo, como dije anteriormente, todos referentes identitarios y culturales que los hacen con sus aportes comunes y diferenciados poetas nacionales por autonomacia de Nicaragua. Parte de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español, como le decía Darío a Roosevelt en su poema Patria extendida en vegetales que cantan, en donde la selva es un viejo animal sobre la tumba de nuestros muertos, como estos son versos de Pablo Antonio Cuadra. Bueno, esto es para dar una idea así muy, muy rápida de Pablo Antonio Cuadra. Como los poetas anteriores, también ha recibido numerosos premios. Por ejemplo, recibió Premio Centroamericano de Poesía Rubén Darío en el año 59, en el año 65 el Premio Rubén Darío de Poesía Hispánica, en el 91 Premio Gabriela Mistral de la OEA, y en el
92 fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Bueno, voy a acabar este segmento entonces compartiendo dos poemas de este gran poeta. Uno se titula La noche es una mujer desconocida, que es un poema que a mí personalmente me impactó muchísimo y realmente es uno de sus poemas más conocidos. Y dice así: La noche es una mujer desconocida. Preguntó la muchacha al forastero: ¿por qué no pasas? En mi hogar está encendido el fuego. Contestó el peregrino: soy poeta, solo deseo conocer la noche. Ella entonces echó cenizas sobre el fuego y aproximó en la sombra su voz al forastero. Tócame, dijo, conocerás la noche. Y luego se titula El nacimiento del sol. El nacimiento del sol. He inventado mundos nuevos, he soñado noches construidas con sustancias inefables, he fabricado astros radiantes, estrellas sutiles, en la proximidad de unos ojos enterrados. Nunca, sin embargo, repetiré aquel primer día cuando nuestros padres salieron en sus tribus de la húmeda selva y miraron al oriente, escucharon el rugido del jaguar, el canto de los pájaros, y vieron levantarse un hombre cuya faz ardía, un mancebo de faz resplandeciente, cuyas miradas luminosas secaban los pantanos, un joven alto y encendido cuyo rostro ardía, cuya faz iluminaba el mundo. Bueno, luego hablaré en el próximo segmento de Rubén Darío un poco más, pero es interesante cómo en el siglo XX realmente la personalidad poética de Pablo Antonio Cuadra surge en este panorama de la literatura nicaragüense del siglo XX como la imagen del poeta que cambia el rumbo y funda, como lo hizo anteriormente Rubén Darío, una poesía nueva de carácter netamente nacional. Así como, digamos, Rubén Darío es el poeta de lo cosmopolita, Cuadra lo es de su tierra, de lo nacional, como está en esa mención allí de la selva. Bueno, creo que con esto cierro este segmento, esperando que lo hayan disfrutado y en todos casos, si son peregrinos, como dice allí la mujer de la noche, se aproximó en la sombra su voz al forastero y le dijo: tócame, conocerás la noche. Qué lindo. Bueno, muchísimas Hermoso, gracias. hermoso. Y espero que lo hayan disfrutado. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Magnífica presentación. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias a usted. Y ahora, como siempre, viene nuestra queridísima María Luisa Aragón, que viene a traernos el Real Monasterio de Yuste. Adelante, bienvenida a María Luisa. Aquí está su pantalla para que usted la llene con sus conocimientos y su historia de el monasterio de Yuste. Adelante. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es el monasterio de Yuste. Es conocido sobre todo por ser la última morada del emperador Carlos V, el lugar que eligió para descansar y meditar, tras un reinado lleno de guerras y conflictos políticos y religiosos. Es uno de los puntos de interés turístico e histórico más importantes de la comarca de la Vera. Está situado en un entorno natural precioso. Carlos V decidió abdicar en favor de su hijo Felipe II y se trasladó a la comarca de la Vera a finales de 1556, residiendo en el monasterio de Yuste desde esa fecha hasta su muerte, el 21 de septiembre de 1558. El monasterio tuvo su origen en un pequeño monasterio o cenobio construido
en 1407 y en el que vivían inicialmente unos pocos ermitaños. Fue fundado bajo el patrocinio del infante don Fernando, hermano del rey Enrique III. En 1836 el conjunto fue vendido y comenzó a degradarse, hasta que lo compró el marqués de Mirabel, que comenzó a repararlo y abrió de nuevo la iglesia al culto. Fue declarado Monumento Histórico Artístico por decreto de 3 de junio de 1931 y tras la Guerra Civil, una vez cedido al Estado, comenzó la restauración, dirigida por el arquitecto José Manuel González Valcárcel y terminada en 1958. Los espacios más destacados, cámara o dormitorio de Carlos V, en esta habitación recubierta con vestiduras negras en recuerdo de su difunta esposa, la reina Isabel de Portugal, dormía Carlos V y se comunicaba directamente con el presbiterio de la iglesia, del mismo modo que Felipe II dispuso en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El cuarto real fue construido por Gaspar de Vega, según las instrucciones del emperador. Destaca su sencillez y la lógica distribución para un retiro religioso, situado junto al altar de la iglesia, bajo el cual el emperador pidió ser sepultado, y de donde Felipe II ordenó trasladar los restos de su padre al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Al pie de las ventanas se extiende la huerta, con amplio estanque que servía tanto para el riego como para el retirado monarca pescase. Los jardines y entorno natural del monasterio de Yuste, enclavado en un entorno privilegiado, destacan sus jardines y especialmente el estanque, que sirvió al propio emperador Carlos V para practicar la pesca. El agua abundante en esta comarca cacereña, junto con los árboles frutales, convierte al monasterio en un lugar único para disfrutar en cualquier época del año. En 1931 es declarado Monumento Histórico Artístico y en 1949 comenzaron las labores de rehabilitación, intentando respetar en la medida de lo posible la estructura original de los edificios. El monasterio de San Jerónimo de Yuste se integró en Patrimonio Nacional en el año 2004. En la actualidad es la sede de la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V en un acto que preside el rey. Y es sede de la Fundación Academia Europea de Yuste, dedicada a fomentar el espíritu de unión en Europa. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Bien, continuando con el orden del programa del día de hoy, quisiéramos presentar un pequeño video que nos ha llegado desde Guinea Ecuatorial, ya que en este momento ellos están entregando todos los certificados a las 6 delegaciones que se han creado con ustedes y siguiendo el curso de todos los acontecimientos que están ocurriendo allí en Guinea. Quisiera presentarles al doctor, que es también nuestro consejero de la academia allá en Guinea Ecuatorial, Fernando Ignacio Ondó, consejero de la academia, y al doctor Juan Bautista Osubita, que es también uno de los delegados de la AEGLE, que son los que se encargaron de presentar y entregar los certificados a todas las delegaciones. También está nuestro queridísimo director, que es nuestro joven poeta Antonio Ocue, director de la academia en Batá, y allí él nos ha hecho una poesía que quisiera también incluirla detrás de este video. Es un video corto, pero ustedes van a ver con qué entusiasmo Guinea Ecuatorial está recibiendo a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional desde New Jersey hasta Guinea. Esto es algo grande. Adelante, corre video. La Academia Norteamericana de la Literatura Moderna, en su capítulo de Guinea Ecuatorial este pasado fin de semana, ha hecho entrega de certificados de correspondencia a los delegados no académicos por colaborar en esta organización cultural y lingüística para la difusión, pureza y mantenimiento de la lengua española en el continente negro. Espero, con la fuerza de la providencia, que todo pueda desarrollarse con la fluidez y el amor con que hemos puesto esta unión con Guinea Ecuatorial.
El acto de entrega de los nombramientos ha estado representado por los académicos de la lengua española de la EGLE, doctor Juan Bautista Osubita y el doctor Fernando Ignacio Ndonzen. De hecho, cada año invita y quiere la presencia de académicos ecuatoguineanos para hacer realidad la literatura producida en África desde Guinea Ecuatorial y darla a conocer. La Academia Norteamericana de la Literatura Moderna tiene su sede en Nueva York y en los Estados Unidos ya hay 45 millones de hispanohablantes de la lengua de Cervantes en este país y en Guinea Ecuatorial ya cuenta con un capítulo. Y pensamos que desde África podemos contribuir porque no cabe duda que el español es pluricéntrico, no solamente hay un español europeo, un español americano, también hay un español africano. Así que a ver si podemos modestamente dar valor y dar a conocer nuestro español. Veo que es un honor para mí, para el pueblo, para nuestra facultad, para nuestra sociedad, pero también es un reto, es una responsabilidad que creo que debo trabajar mucho y profundizar mucho en lo que es la literatura ecuatoguineana. En este acto, además de la proyección de las actividades de la EGLE, también los asistentes siguieron el mensaje de la presidenta fundadora de la Academia Norteamericana de la Literatura Moderna, doña Rosalía, y una poesía igualmente fue dedicada a esta institución lingüística en el capítulo de Guinea Ecuatorial por el joven poeta y escritor Antonio Juan Ocué. Después de la entrega de títulos a los designados delegados en diferentes áreas, una foto de familia inmortalizó este encuentro cultural. Espero les haya gustado este trabajo de Guinea, increíble, el conocimiento, el idioma tan lindo del español que poseen ellos. Es increíble la majestuosidad, el profesionalismo con que ellos se van desarrollando en nuestra academia y pues nosotros encantados y orgullosos de estar con ellos. Bien, entonces ahora vamos a escuchar, como le toca ahora al doctor, es el director de nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el Reino de España, el doctor Juan Francisco Santana, que nos trae anécdotas del profesor con un ratico de conocimiento. Adelante, don Juan Francisco, tiene la palabra. Desde Gran Canaria, saludos a todos los seguidores de Literatura Visión y les habla Juan Francisco Santana Domínguez. En esta ocasión, pues quiero hacerlo sobre un escritor, sobre Benito Pérez Galdós. De Benito Pérez Galdós hay que decir que nació precisamente aquí, desde la isla de la que les hablo, en Gran Canaria, en el año 1843. Pasó su vida en Madrid, se trasladó desde muy joven, tenía un carácter autodidacta, con una gran formación humanística debido a que fue un gran lector y se movió en el estilo realista, siendo el autor más importante quizás de este movimiento en España, sin ningún tipo de duda. Es un hombre que dedicó su vida no solo a la escritura, sino también a la política, fue dramaturgo. Como decía Pío Baroja, retrató de manera magistral al pueblo llano, y nadie como Benito Pérez Galdós fue tan popular después de Lope de Vega, ni tampoco tan universal después de Cervantes. No hubo otro con esas características. Su estilo realista, llano, con un vocabulario cercano, hizo que las clases populares leyeran sus obras, donde destacan los papeles de los personajes femeninos que él retrató de una manera magistral, obras como Misericordia, Fortunata y Jacinta, Gloria. También, evidentemente, la obra más quizás que más le ha dado fama a los episodios nacionales. Fue un hombre que hizo de su vida, pues, no solamente
un escritor, sino también un político, aunque él decía que no era político, pero fue diputado a Cortes por las provincias de Uyama, en Puerto Rico, también lo fue por Madrid, por la capital de España, y por Las Palmas, la capital en donde nació. Fue muy popular, y tanto es así que Max Aub y otros autores consideraron que después de Lope de Vega no hubo nadie tan popular como Benito Pérez Galdós, ni tan internacional. Después de Cervantes, Galdós es el escritor más internacional que ha dado España. Su obra, como hemos dicho, enclavada dentro del realismo, tiene una importancia capital, retrata a la sociedad de su época y de manera magistral. Fue un hombre que dedicó su vida plenamente a la escritura. Muere en Madrid en el año 1920 en olor a multitudes. Fue incluso candidato a los premios Nobel en el año 1912, pero su anticlericalismo hizo que gran parte de la sociedad no le aceptara y no salió adelante aquello que tanto se merecía, como era el premio Nobel en el año 1912. Y formó parte de la Academia de la Lengua Española desde el año 1897. Estamos ante uno de los más grandes escritores que ha dado España, y don Benito nos retrató aquel Madrid y aquella sociedad de fines del XIX y comienzos del XX de manera magistral. Su obra pasó a la posteridad como una de las joyas más grandes de la literatura española. Con muy pocos lograron lo que don Benito Pérez Galdós logró a lo largo de esos años, y como hemos dicho, con una popularidad increíble para aquella época. Fue un hombre que a su alrededor pues atrajo a todas las miradas: políticos, gente del pueblo llano, gente de la nobleza. Don Benito se movió como político en tres niveles, por así decirlo. Al principio fue un hombre liberal, luego pasó a ser un ser republicano, y más tarde lo fue como socialista, ¿no? Estamos ante una figura recomendable, porque la lectura de don Benito, que como dijimos falleció en el año 1920 en Madrid, y bueno, hace 2 años pues se conmemoró ese centenario en casi todos los lugares de habla hispana, e incluso fuera de los ámbitos de la lengua española. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo muy grande desde Las Palmas de Gran Canaria, y a todos los escuchantes de Literatura Visión. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar algunos anuncios. Adelante, Alba Lerning. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras.
Cervantes con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bien, vamos llegando al final de un programa más de Literatura Visión, hoy 28 de febrero, y en los estelares hemos traído el pequeño mini certamen que se había preparado para el capítulo Argentina, y que fueron seleccionados 4 de aquellos que presentaron los ensayos más interesantes sobre el autor Ricardo Rojas, uno de los autores argentinos más icónicos de la literatura de ese país. Entonces fueron 4 los seleccionados, pero resulta que es un poquito largo el video y solamente vamos a presentar a los 2 primeros que integran este video, dejando para el programa que viene en la próxima semana, 7 de marzo, a los otros 2. Entonces, este grupo que comenzó con su presidente de capítulo, el señor Gustavo Di Cross, presidente del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en la República de Argentina. Empieza él presentando este video y le sigue la profesora Sandra López Paz. Sigue detrás de ella Marcelina Pérez de Haro, profesora también. Ellas dos van a contribuir el espacio de los estelares de este día. Entonces, bienvenidas, bienvenidos desde la Argentina aquí a Literatura Visión, y nos sentimos sumamente honrados con este trabajo tan hermoso que han hecho los 4. La próxima semana continuamos con el final de estos 2 compañeros de miembros de la academia que hicieron un trabajo, un aporte maravilloso sobre Ricardo Rojas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros en este día. Esperamos sus comentarios y esperamos que tengan una feliz semana. Estamos ya comenzando el mes de marzo y estamos también con todos ustedes desde aquí, desde New Jersey, desde Literatura Visión, con mucho cariño, mucho amor, esperando que haya sido un programa del agrado de todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Vamos por más, siempre. A esta gran audiencia de Literatura Visión, a los miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional dispersos en todo el mundo, vaya el saludo a través de la presidenta, la doctora Rosalía de la Soledad, desde este capítulo Argentina, en mi persona, Gustavo Abel Di Croce, presidente del capítulo, para presentarles el trabajo que sobre Ricardo Rojas, dramaturgo, poeta, docente, periodista, investigador, historiador, van a ofrecernos hoy miembros de nuestro capítulo. Ricardo Rojas, que se supo nutrir de 2 vertientes para su obra. La corriente europea, aquellos que llegaban desde el viejo continente junto a los pueblos originarios. Estas 2 sabias que nutren un mismo árbol fueron para Ricardo Rojas esencia en su trabajo. Así entonces no entendía Rojas la labor que debía llevar adelante sin comprender la territorialidad
las tradiciones, las formas lingüísticas y la proveniencia étnica de todos los integrantes de esta gran comunidad llamada Argentina hoy en día. Así que es bien recibido este trabajo que rescatan 4 integrantes de nuestro capítulo. Tendremos a Sandra López, Marcelina Pérez, Alejandra Bursac y Melina Moise, brindándonos detalles de la vida y de la obra de Ricardo Rojas. Y es un gusto poder reseñar con ustedes a este gran escritor, que no siempre aparece en las tapas de las antologías cuando en lo que hace a literatura americana se refiere, pero que hoy venimos a ofrecer en carácter de presentación en Literatura Visión para que puedan quedar con la imagen de cómo trabajaba este gran hombre de nuestras letras, este personaje de nuestro país nacido en Tucumán y que veía en las sociedades a las cuales retrataba en sus culturas, en su literatura, en sus quehaceres cotidianos, mucho más que objetos de descripción. Los entendía como sujetos de producción de su propia identidad. Así que no demoro más la presentación de este trabajo desde el capítulo Argentina para todos ustedes. Mi nombre es Sandra López Paz, soy la directora de la Delegación Santiago del Estero, capítulo Argentina, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Quiero agradecer especialmente a la Comisión Central en el nombre de la doctora Rosalía de la Soledad. Agradezco también la posibilidad de dar a conocer a nuestros colegas una figura que merece su conocimiento de su obra y de su figura, de su gran legado. Yo me voy a referir a algo que tiene que ver con la obra de Rojas, especialmente de la literatura nacional. Ricardo Rojas fue una figura del noroeste argentino. Es considerado un prócer multifacético de nuestra cultura. Fue poeta, dramaturgo, orador, político e historiador, ensayista, biógrafo literario y profesor universitario. Un joven provinciano, nacido en Tucumán, en la provincia del Noroeste, hijo de un gobernador de Santiago del Estero, provenía de una familia aristocrática. Cuando fue a Buenos Aires, se fue a estudiar Derecho, pero se abocó a los estudios historiográficos y literarios y desarrolló sobre todo una enorme tarea de docencia, de periodismo. Fue un enorme escritor. Rojas fue el creador de la Cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue un joven preclaro, muy estudioso y comprometido. Esa facilidad de oratoria lo llevó a que conociera todo el mundo. Y cuando volvió de Europa, del viejo continente, llegó con una energía vital impresionante que luego fue escrita en lo que se considera una primera obra programática que tiene que ver con la identidad y la cultura nacional.
era al modo de una propuesta educativa, de reforma educativa, y que se consolidó en lo que se denominó la restauración nacionalista. Su plan, con otro grupo también, era sencillamente constituir una tradición nacional basada en la herencia hispánica e indígena, lo suficientemente fuerte como para poder incorporar nuevos aportes de la masa inmigratoria que por ese entonces estaba, digamos, en su apogeo. En ese proyecto, que obviamente era a largo plazo, es que se va a enmarcar esta obra monumental que es la historia de la literatura argentina, escrita con el objeto de construir una historia de la literatura, pero para la historia de la cultura argentina. Es decir, una forma de organizar la literatura argentina como una literatura nacional. A él, entonces, le debemos esta primera compilación, un estudio crítico, un ensayo reflexivo, filosófico, histórico, donde va rescatando todos los prototipos, los autores, los personajes de cada época, en una suerte de lo que él llamaba la modernidad, pero no un modernismo como nosotros lo conocemos como movimiento literario, sino como un modernismo que se ocupó y se abocó exclusivamente de la reorganización, y para eso toma, según un gran ensayista universitario, Pablo Gambriglia, él se ocupa desde la literatura de 1880 hasta las dos primeras décadas, entonces del siglo XX, 1920. ¿De qué se trata esta literatura, esta obra de la literatura argentina? Es un ensayo histórico y literario. Se trata de 4.000 páginas en 8 volúmenes que recién se terminaron de editar y tuvo varias reediciones y correcciones por el mismo autor recién en 1949, con la intención de explorar cierta condición argentina de la región. Se dedicó a rescatar el legado incaico americano. La literatura argentina, así es como él la tituló, se trata de 4 tomos que después se subdividieron, cada uno de esos tomos en 2 partes. Allí es que se llega a los 8 tomos, y que en la última edición se llamó o se denominó recién Historia de la Literatura Argentina, y es así como se la conoce. En la tercera edición recién es donde va a cambiar el título de Literatura Argentina por Historia de la Literatura Argentina. Los 4 volúmenes que integran la obra original de Ricardo Rojas son unidades temáticas. Los títulos agrupan diferentes autores y discursos. Ellos son los gauchescos, los coloniales, los proscriptos y los modernos. Los modernos, en particular, como decía anteriormente, constituyen para Rojas 4 distintas orientaciones de la literatura argentina. Ahí en los modernos hacemos una observación sencilla y preliminar: la evidente diferencia de criterios para darles el nombre, ¿no? Porque los gauchescos, los modernos, los proscriptos, todo eso nos hace pensar en la perspectiva
de la mirada cultural e histórica que él tuvo para armar esta historia de la literatura. También podemos decir que si bien cuando se habla del primer tomo, que es la literatura gauchesca, aludiendo a esa figura emblemática que después nosotros o todo el mundo la conoce en esa obra, esa otra gran obra que es el Martín Fierro, si bien esa obra gauchesca responde a razones estéticas por ser literatura gauchesca, y tal vez los otros dos son caracterizaciones políticas, por eso se llama Los Proscriptos. Tiene un nombre muy emblemático, pero más desde lo político: los coloniales y los proscriptos. Ahí pensemos cómo se dividió esa perspectiva que le dio Ricardo Rojas. Los otros dos entonces son políticos. El último, es decir, Los Modernos, es el único que va a responder a una pauta cronológica en una obra que se define a sí misma como historia. Las categorías que Rojas enarbola no pretenden constituir etapas del desarrollo de la literatura argentina, sino son núcleos discursivos de la historia argentina y de la literatura argentina. Son núcleos de discurso. Como generalidad, entonces, esta obra, que merece ser conocida, recorrida por todos los argentinos en las cátedras, en las aulas, y también toda la vasta obra política, histórica, literaria, que contiene leyendas, mitos, inclusive él funda este gran neologismo que es Eurindia. Todo merece ser estudiado, porque Ricardo Rojas fue un intelectual y un revolucionario cohesivo, que no dividía en una época de polaridad, sino que trató de fusionar. Entonces, como generalidad, podemos decir que esta obra de Ricardo Rojas es una descripción histórica y densa del desarrollo cultural argentino, entonces que va a tomar desde 1880, según Gambriglia, ¿no es cierto?, hasta más o menos las dos primeras décadas del siglo XX. Para finalizar, y agradezco enormemente haber elegido este autor argentino y del NOA, que se proyectó a todo el mundo y que tomó también nuestras raíces, voy a citar una parte del prólogo de él, de sus propias palabras, dicho por el mismo autor: una literatura nacional es fruto de inteligencias individuales, pero estas son actividades de la conciencia colectiva de un pueblo, cuyos órganos históricos son el territorio, la raza, el idioma, la tradición. Resultante de esos 4 elementos se traduce en un modo de comprender, de sentir y de practicar la vida, o sea, en el alma de la nación, cuyo documento es la literatura. En resumen, para Ricardo Rojas, el alma de una nación está documentada en la literatura. Muchas gracias. Queridos amigos, soy Antonio Juan Ocue, poeta ecuatoguineano y director del capítulo de la AMI en Guinea Ecuatorial. Quiero en este breve video recitarles el poema que compusimos por ocasión de la creación del capítulo de la AMI en nuestro país, y dice así: Hola.
Soy voz sincera de donde crece la frondosa ceiba, y quiero echar mis versos del alma al ejército de mentes que cabalgando sobre potros de ilusión hoy llegan en nuestra tierra bantú a través del AMI. Los versos míos podían ir por lujosas salas de aroma vario, pero felicitar el obrar de dos academias lingüísticas prefieren, porque ambas avivan el foro de la buena literatura, creen en los hombres con capacidad de mezclar palabra y sentimiento para dar lugar a la magia del asombro y la creación que algunos han llamado literatura. Bienvenida sea Sami a nuestro suelo cuatricolor africano, y gracias a Egle por sentir el prurito de nuestra literatura. Que en este caminar a difundir juntas la buena literatura escrita en español y a defender el idioma de Cervantes, haya una colaboración sana y un constante intercambio entre el mundo hispano-guineano y el universo creador de las letras y las culturas hispanoamericanas. Bienvenida sea Sami por ser la libre circulación del arte tu causa, y gracias a Egle por aceptar el reto, porque por el presente capítulo también zumbará desde ahora de mar a mar la literatura hispana producida en Guinea Ecuatorial. Que vivan nuestras academias y que viva la literatura. Gracias y hasta pronto.